Hola, mi nombre es Ricardo y en este video voy a hablar de músculos de la pierna. Los músculos de la pierna son 13, se agrupan en 3 compartimientos. Y en cuanto a su función, para simplificar, decimos que los músculos cuyos tendones pasan por delante del eje bimayolar son los que permiten la flexión dorsal del pie. Estos músculos se ubican en el compartimiento anterior de la pierna. Básicamente lo que hacen es acercar la cara dorsal del pie a la cara anterior de la pierna, con lo cual disminuyen el ángulo a nivel de la articulación del tobillo. Por el contrario, los músculos cuyos tendones pasan por detrás del eje bimanular son los que permiten la flexión plantar del pie. Estos músculos los encontramos en el compartimiento posterior y lateral de la pierna. Básicamente lo que hacen es alejar la cara dorsal del pie de la cara anterior de la pierna, con lo cual aumenta el ángulo a nivel de la articulación del tobillo. En cuanto a la inervación, va a depender del plexo sacro, el cual a partir de su ramo terminal nervio ciático, y este a su vez se va a dividir en sus dos ramas terminales que son hacia medial nervio tibial y el nervio peroneo común. Estos dos se van a encargar de inervar a los músculos de la pierna y se van a dirigir al compartimiento que le corresponde. En cuanto a la inserción proximal y distal, la inserción proximal va a ser la que esté más cerca, más próximo al esqueleto axial, y la inserción distal será la que esté más alejada de estos puntos de referencia. De los compartimientos tenemos entonces el anterior con 4 músculos, el lateral con 2 músculos y el posterior con 7 músculos. Y a este último lo dividimos en 2 capas, superficial y profundo. Vemos en este esquema una sección transversal de la pierna hacia medial la tibia, hacia lateral el peroné o fíbula. Marcamos a la fascia de revestimiento este tejido fibroso, a partir del cual tenemos un plano superficial, donde encontramos al tegumento formado por la piel y el tejido subcutáneo, donde también encontramos vasos y nervios superficiales. Y por debajo de esta fase de revestimiento tenemos lo que es un plano profundo, donde vamos a encontrar músculos, vasos y nervios. Esta fase de revestimiento lo que hace es envuelve a estas estructuras formando compartimientos y también formando lo que se conoce como paquete vasculo nervioso. Esta fase de revestimiento, entonces, lo que va a hacer es enviar tabiques, envolver a estas estructuras y a partir de ahí vamos a tener los compartimientos de los músculos de la pierna, el compartimiento lateral, el posterior y el anterior. Dentro de estos compartimentos vamos a encontrar a los músculos que vamos a ver a continuación. Tener en cuenta esto a modo de simplificar. En el compartimento anterior vamos a tener a estos 4 músculos que lo vamos a mencionar de medial a lateral. Tenemos el músculo tibial anterior, tener en cuenta esto es inserción proximal, inserción distal, y les dejo la inervación y la función para que la tengan en cuenta. En cuanto a la inserción proximal, va a ser en la tibia y en la membrana interósea. La inserción distal será en el cuneiforme medial y en la base del primer metatarsiano. También marcamos con flecha su inserción distal. El músculo extensor largo del dedo gordo, la inserción proximal será en el peroné y en la membrana interósea. La inserción distal lo va a hacer en la base de la falange
del primer dedo, es decir, en la falange distal del primer dedo. El extensor largo de los dedos, la inserción proximal lo va a hacer en la tibia, el peroné y en la membrana interósea, y la inserción distal lo va a hacer en las 3 falanges de los 4 últimos dedos, es decir, en la falange proximal, media y distal, del segundo al quinto dedo. El tercer peroneo, que es inconstante, la inserción proximal lo hace en el peroné y la inserción distal en la base del quinto metatarsiano. Acá marcamos al retináculo de los extensores, el superior y el inferior, que tiene forma de Y. Tened en cuenta que estos tendones, estos músculos que pasan por debajo del retináculo, se ubican en la región premaleolar. Entre el tendón del músculo extensor largo del dedo gordo y el tendón del músculo extensor largo de los dedos, se ubica la arteria dorsal del pie o arteria pedia, que es continuación de la arteria tibial anterior. En esta arteria podemos tomar el pulso de la arteria dorsal del pie. En el compartimiento lateral de la pierna tenemos 2 músculos. El peroneo largo, la inserción proximal será en el peroné y la inserción distal en el cuneiforme medial y en la tuberosidad lateral del primer metatarsiano, es decir, en la base del primer metatarsiano. Acá marcamos la dirección de este tendón, que va a pasar por el surco retromaxilar lateral de forma oblicua de lateral a medial para insertarse, entonces se inserta en el cuneiforme medial y en la tuberosidad lateral del primer metatarsiano, es decir, a nivel de la base de este hueso. El peroneo corto, su inserción proximal será en el peroné y la inserción distal en la tuberosidad del quinto metatarsiano, es decir, a nivel de la base de este hueso. Marcamos al retináculo de los peroneos, el superior, el inferior y los tendones. El tendón del peroneo largo hacia más posterior y el tendón del peroneo corto anterior. Estos van a pasar por el surco retromaxilar lateral. El peroneo largo, recordar que cruza de forma oblicua de lateral a medial toda la planta del pie. Y el peroneo corto se inserta en la tuberosidad del quinto metatarsiano. El compartimento posterior de la pierna tenemos las capas superficial y profunda. En cuanto a la capa superficial, las cabezas del músculo gastrocnemio, las dos, y la del sóleo forman el músculo tricesural. Y esto a su vez un tendón común, que es el tendón calcáneo, que se inserta en la tuberosidad del calcáneo. En cuanto a la capa superficial, tenemos el músculo gastrocnemio, la inserción proximal por medio de sus 2 cabezas, lateral y medial, a nivel por encima del cóndilo femoral del lado que le corresponde. Estas convergen, forman el músculo gastrocnemio. Luego, estas cabezas, al formar el músculo gastrocnemio, más la cabeza del músculo sóleo, forman el tríceps sural. Y estos, a su vez, formarán el tendón calcáneo, el tendón común, que se inserta en la tuberosidad del calcáneo. Y esa va a ser su inserción distal. Acá, como les decía, ambas cabezas del gastrocnemio se unen a la del músculo sóleo y forman el tríceps sural. Y estos, a su vez, forman el tendón común, que es el tendón calcáneo, para insertarse en la tuberosidad del calcáneo.
el músculo sóleo, la inserción proximal será en el peroné, en la línea del sóleo, es una línea oblicua ubicada en la cara posterior de la tibia, en su tercio superior, y la inserción distal por medio de este tendón común, tendón calcáneo, en la tuberosidad del calcáneo. Tener en cuenta el arco tendinoso del sóleo formado por este músculo a este nivel, que permite el paso de el nervio tibial y los vasos tibiales posteriores, es decir, arteria y vena. Vamos a marcarla en esta imagen, ampliamos y tenemos acá el arco tendinoso del sóleo, donde pasa el nervio tibial, la arteria y la vena tibial posterior. El músculo plantar, su inserción proximal lo va a hacer en el cóndilo femoral lateral y la inserción distal en la tuberosidad del calcáneo junto al tendón calcáneo. Ahí tenemos otros músculos que ya les mencioné. En cuanto a la capa profunda, tenemos el músculo popliteo, la inserción proximal en el epicóndilo femoral lateral y la inserción distal por encima de lo que va a ser la línea oblicua del sóleo. ¿Bien? Recordar esta línea como punto de referencia para otros músculos que vamos a ver a continuación. El músculo tibial posterior, la inserción proximal va a ser en la tibia, el peroné y en la membrana interósea, y la inserción distal va a ser en el hueso navicular, o también conocido como hueso escafoides, y también la va a hacer en los tres cuneiformes, medial, intermedio y lateral. Y su otro punto de inserción distal va a ser en la base del segundo, tercero y cuarto metatarsiano. El músculo flexor largo de los dedos, la inserción proximal será en la tibia, por debajo de la línea oblicua, de la línea del sóleo, y la inserción distal lo va a hacer en la base de la falange distal del segundo al quinto dedo. El flexor largo del dedo gordo, este va a tener su inserción proximal en el peroné y en la membrana interósea. Su inserción distal va a ser en la falange distal del primer dedo. Ahí marcamos al retináculo de los flexores en el canal o surco retromalular medial. Ahora vamos a mencionar, aprovechando esta imagen, al surco retromalular medial y la ubicación de los tendones a ese nivel. De medial a lateral y de anterior a posterior tenemos el tendón del tibial posterior, el tendón del flexor largo de los dedos y el tendón del flexor largo del dedo gordo. En la cara posterior de la pierna vemos que se invierten algunos de ellos. De medial a lateral tenemos el flexor largo de los dedos, el músculo tibial posterior y el músculo flexor largo del dedo gordo. Esta es la parte muscular y esta es la parte tendinosa de cada uno de estos músculos. Como le decía, había una línea que era la línea del sóleo, una línea oblicua, y también tenemos una línea vertical por debajo de la línea del sóleo. Por arriba de la línea del sóleo, la línea oblicua en violeta,
vamos a encontrar el músculo popliteo. Y por debajo de la línea del sóleo y medial a la línea vertical, vamos a encontrar a la inserción del músculo flexor largo de los dedos. Y lateral a esta línea vertical, vamos a encontrar a la inserción del músculo tibial posterior. Estas flechas marcan los puntos donde vamos a encontrar de ubicación diferente en la cara posterior de la pierna. Teníamos entonces de medial lateral el flexor largo de los dedos, el tibial posterior y el músculo flexor largo del dedo gordo. A nivel del surco retromadular medial teníamos otro orden, el tendón de medial a lateral. Tenemos primero el tendón del tibial posterior, el tendón del flexor largo de los dedos y el tendón del flexor largo del dedo gordo. Y a este nivel, ya a nivel plantar, vemos que se cruzan el tendón del flexor largo del dedo gordo, se va a hacer hacia medial, y el tendón del flexor largo de los dedos se va a hacer hacia lateral. Y tener en cuenta que entre el tendón del músculo flexor largo de los dedos y el músculo flexor largo del dedo gordo tenemos a la arteria tibial posterior, todo esto a nivel del surco retromadular medial. En esta arteria podemos tomar el pulso de la arteria tibial posterior. En cuanto a la inervación, teníamos entonces el plexo sacro, su ramo terminal era el nervio ciático, que tenía una ubicación infrapiriforme, por debajo del músculo piriforme de la región glútea. Este nervio ciático se puede dividir en sus dos ramos terminales, tanto a nivel de la región glútea como a nivel de la fosa poplitea. Acá vemos sus ramos terminales, el ramo medial, que es el nervio tibial, y el ramo lateral, que es el nervio peroneo común. Si seguimos el mismo color de la flecha del nervio tibial, el nervio tibial se va a encargar de inervar a los músculos del compartimento posterior de la pierna, y este nervio luego lo vamos a encontrar pasando, es decir, el nervio tibial, recordar que lo encontramos en el surco retromadular medial, y se divide en ramos plantares. Estos ramos plantares, medial y lateral, va a inervar a los músculos de la planta del pie. Seguimos entonces al ramo terminal lateral del nervio ciático, que era el nervio peroneo común. Lo vemos en esta otra vista, a este nivel. En la vista anterior vemos que este nervio peroneo común se va a encargar de inervar a los músculos de la cara anterior y lateral de la pierna, y también de la cara dorsal del pie, a partir de su división: nervio peroneo profundo, que va a inervar a los músculos de la cara anterior de la pierna y a nivel de la parte dorsal del pie, y su otro ramo, que va más hacia lateral, que es el nervio peroneo superficial, va a inervar a los músculos de la cara lateral de la pierna, es decir, a los peroneos largos y cortos. Ahí tenemos entonces, marcando con la flecha, el ramo o la continuación del nervio peroneo profundo, donde va a inervar a los músculos de la cara dorsal del pie. Bien, esto es todo. Bueno, ahora sí. Chao. Hasta luego.